La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención. Hay otra red de radios amigas que se une a esta transmisión en Madre de Dios. En Puerto Maldonado está Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Moro, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Guanta Radio Continental, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas. También a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda estar comunicado y pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo y a la hora que usted desee. Además también tenemos las plataformas móviles que están transmitiendo en vivo esta señal. Ahorita está el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 20 de diciembre del año 2022 y ya estamos listos para compartir con Rosa María toda la información. Es un día muy importante, es un día decisivo. Hoy día el Congreso tendrá que reconsiderar su votación. Hoy día tienen que ver el tema del adelanto de elecciones. Recuerden ustedes que la semana pasada, el viernes pasado, se suspendió la sesión y hoy día deben volver a votar para ver si se logra adelantar las elecciones generales para diciembre del año 2023. Esta es la agenda pendiente y hoy día también, según palabras de la presidente Boluarte, hoy día también se estaría cambiando al presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Angulo. La señora Boluarte en diversas entrevistas a los dominicales ha afirmado que va a hacer ajustes, cambios en su gabinete ministerial. Y empezando por la cabeza del gabinete, el señor Pedro Angulo tendrá que dejar el cargo y hoy día conoceremos quién va a ser el nuevo jefe del gabinete de ministros. O sea, noticias en el legislativo con el adelanto de elecciones y noticias en el ejecutivo. Rosa María Palacios va a hacer el análisis al detalle de estos y otros temas. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, los que nos siguen por YouTube, por Facebook, por todas partes, como dice Abel, y por radio, por supuesto. Tenemos que empezar, como cada mañana, con las menciones de las personas que auspician este programa. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad.
Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en Palestra Editores o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica. Si me permiten acá, estoy perdiendo el papel. Acá está. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y usted también nos puede ayudar a través de todas las billeteras electrónicas. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que está en pantalla con su teléfono e inmediatamente hacernos una donación. Muy chiquita, muy grande, lo que usted quiera. Estamos en Navidad. Abra su billetera electrónico y sea generoso. Y si está escuchándonos fuera del Perú, como lo hacen muchísimos peruanos, a quienes agradecemos mucho, también pueden contribuir con esta radio a través del PayPal. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Somos Radio Santa Rosa. A través del PayPal, Radio Santa Rosa, nos pueden hacer una donación. Muy bien, Abel, tenemos que ir a la noticia y la noticia sigue siendo trágica. Ayer murió una persona en Chala. Chala está en este momento todavía con la vía obstruida. Chala, para los que no conozcan, está a más de 500 kilómetros al sur de Lima, camino a Arequipa, ya dentro de la región Arequipa. Es una zona minera, es una zona donde hay muchísima minería informal e ilegal. Hace pocos meses, durante el gobierno de Pedro Castillo, hubo, ustedes recordarán, 14 fallecidos en un ataque entre ellos, entre organizaciones mafiosas, criminales, por la ocupación de ciertos terrenos en los cuales hacen la explotación ilegal. Es decir, es una zona violenta. Es una zona del país donde la policía llega tarde y llega mal. Una zona del país donde hay disputas permanentes por acceder a lugares que tienen, en algunos lugares, denuncios formales y en otros, ocupación informal. Y donde se trafica oro. Y el tráfico de oro es una actividad tremendamente rentable para las mafias. Así que tienen mucha plata. Y mientras menos Estado exista, mucho mejor. No en vano, su primer acto fue ir a Camaná y quemar, ¿qué? La sede del Poder Judicial. Lo primero que hicieron. Lo llevan 9 días bloqueando la vía. Hay aproximadamente 5.000 personas bloqueando la vía. Es muy extraño que los mineros informales demanden asamblea constituyente o demanden reposición de Pedro Castillo o demanden adelanto de elecciones siquiera. O que Dina renuncie. Acá hay otras agendas. Y sí, hay inmigración también, que puede ser fácilmente movida a la zona para participar
en actividades ilícitas, como la toma de una carretera, que es una actividad ilícita. Ayer se intentó llegar a un diálogo con los protestantes y se cometió el grave error de solamente convocar, al final del día solo asistieron al alcalde que está saliendo a fin de mes y al alcalde que está entrando. Y se reunieron las autoridades de la policía y de las Fuerzas Armadas a puerta cerrada. Se les hizo saber que los dirigentes no querían ser identificados y que si asistían a una reunión abierta para que todo el pueblo los viera. Ese es el grado de descomposición, de falta de liderazgo, porque los verdaderos líderes jamás van a dar la cara porque están directamente vinculados a una actividad ilícita. Entonces, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas decidieron avanzar sobre la ciudad. Y sí, lograron despejar la vía por algunos minutos, igual que el domingo. Hubo pase de los que estaban ahí, muchísimos camiones con mercadería, pero luego comenzaron nuevamente los enfrentamientos y se reporta un fallecido. No es la primera vez que Chala, repito, tiene problemas de actividades ilícitas. Es una zona, reitero, muy abandonada por el Estado, que demanda la misma presencia que en algún momento tuvo la policía en Madre de Dios. Y que están haciendo todo lo posible para que se quede un contingente policial permanente en la zona. Pero ayer se movilizó ahí. ¿Por qué? Porque si bien han tomado la carretera en 9 días y no se reportaba ningún fallecido, no habían habido enfrentamientos para desbloquear la carretera. El domingo se desbloqueó por 2 horas durante el fútbol. Vamos a ver qué pasa hoy. Una posibilidad es hacer las cosas al revés, pero yo no sé qué estrategia maneja la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Porque una posibilidad es simplemente hacer un cerco alrededor de Chala. Y no entra ni sale nadie. Y créanme que a los 3 o 4 días va a haber gente que va a querer pasar, entrar o salir. Y ahí sí puedes conversar, en otras condiciones. Sin disparar un tiro, ¿eh? Sin disparar un tiro. Lo que se tiene que hacer es aplicar estrategia inteligente, no entrar baleando a la gente. Y tengo para ustedes algunos documentos que me pasaron ayer, que creo que son sumamente útiles para entender cuáles son los límites de la Policía Nacional. Y voy a leerles, no todo, no quiero matarlos del aburrimiento, pero voy a leerles parte del reglamento del decreto legislativo 1186. ¿Qué cosa es el decreto legislativo 1186? Para los interesados lo ponen en Google, decreto legislativo 1186 Perú, y les va a dar la ley que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú. Y el reglamento es muy interesante. No les leo la ley porque el reglamento está todo más desarrollado. Pero antes de leerles eso, les leo otra historia que probablemente algunos han olvidado. En el año 2020, plena pandemia, se promulgó una ley, la ley 31012, 31012, ¿ok? O si quieren 31012. Esta ley se llama Ley de Protección Policial. Ley de Protección Policial, pero si los ciudadanos somos los que somos protegidos por la policía. ¿Cómo que Ley de Protección Policial? ¿Qué es esto? Esta es una ley que se tramitó en el Congreso durante la presidencia de José Olachea y no se llegó a promulgar. No se llegó a promulgar. Una ley muy controvertida, ahora les explico por qué. Y al no promulgarse, Merino la promulga. Merino y Luis Valdés la promulgan el mes de marzo del año 2020. Se publica el 28 de marzo del 2020. ¿Qué dice esta ley de protección policial? Lo que dice en su artículo 4, que modifica la ley
la que les acabo de mencionar, la 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, modifica esa ley para decir lo siguiente. Agárrense bien del asiento. Eso está aprobado, no ha sido impugnado hasta ahora, que yo sepa. Artículo 292A. Se modifica el Código Procesal Penal, el que rige para todos los peruanos. ¿Ok? Se modifica el Código Procesal Penal para crear un estatus único para la Policía Nacional. ¿Y en qué casos? Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, comparecencia restrictiva, al Policía Nacional del Perú, que en cumplimiento de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte. O sea, si un policía utiliza su arma reglamentaria y causa lesión o muerte, se le pueden imponer medidas restrictivas. Y acá viene lo bueno. Quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva. Los policías pueden matar y por ley el Poder Judicial no los puede detener preliminarmente ni con detención preventiva. Están protegidazos por la ley de Merino. Merino sacó esta ley, la ley de protección policial. Entonces, va a ser bien difícil que haya justicia con esta ley. Ni siquiera puede haber detención preliminar ni preventiva. A pesar de que tengas el video de la persona disparando, así, no. Y ustedes dirán, bueno, pues también los policías tienen que defenderse. De acuerdo. Obviamente. Las normas establecen el derecho a la legítima defensa. Eso no está en discusión, Y ahí no cabría pues una prisión preliminar ni preventiva, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de 26 muertos a balazos en todo el país. Eso es para policía. ¿Y qué dice la norma? Voy a leer el reglamento de la ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Dice cosas bien interesantes para los loquitos bala, ¿ya? Hay niveles de resistencia. Hay una resistencia pasiva y hay una resistencia activa frente a la acción de la policía. ¿No es cierto? En la resistencia pasiva, el nivel más bajo es el riesgo latente, luego viene el que coopera con la policía y el que no coopera con la policía. En la resistencia activa, tienes resistencia física, un agresor, pero no letal, y finalmente el grado más alto de resistencia es la agresión letal. ¿Ok? En la agresión letal, ¿qué dice el reglamento? ¿Cómo la define? Acción que pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Es la conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Es decir, estamos hablando de una agresión letal, riesgo de muerte. ¿Ok? Muy bien, no se olviden de eso. ¿Cuáles son, frente a esos niveles de resistencia, los niveles que señala el reglamento? Niveles preventivos. Claro, presencia policial, ¿no es cierto? Verbalización, hablas con la gente, control del contacto, ¿no es cierto? Y los niveles reactivos, que son 3. Control físico, controlas a la persona, la reduces. Tácticas defensivas no letales, que esa es la orden en todas estas intervenciones según la Presidenta de la República, y fuerza letal. ¿Y qué dice sobre la fuerza letal? No es cualquier fuerza letal. Dice lo siguiente: es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional del Perú contra quien realiza una acción que representa un peligro real
e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas. Es decir, la policía solo puede hacer uso de sus armas de manera letal cuando al frente tiene a alguien que lo va a matar a él o a otras personas. Eso está en blanco y negro. Los policías se entrenan bajo este reglamento. Es un reglamento del 2016. ¿Y qué más dice? Reglas de conducto en el uso excepcional de la fuerza letal. Porque cuando usas la fuerza letal, hay todo un protocolo de uso. ¿Ok? Eso está en el artículo 11. El que nos interesa es el inciso E, que dice: cuando se genere un peligro real o inminente de muerte, ¿eh? Estamos hablando de muerte. Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte de personal policial u otra persona por la acción de quien participa en una reunión tumultuaria violenta, que es el caso, el uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato generado por quien emplea violencia con objetos o armas que pueda causar lesiones graves o muertes. ¿Ok? Un acto real, inminente. No, allá lejos hay unos que corren con una bandera, pum, 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 pum. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero sí hay que decir que la policía tiene su ley con la cual no tienen prisión preventiva ni prisión preliminar, aunque los agarren disparando. Esto es bien grave para el sistema de justicia, bien grave, porque todos sabemos que estos procesos demoran. Entonces, de acá a 5 años, a 6, a 7 años, recién habrá un proceso. Recién habrá un proceso y dirán que fue homicidio culposo y que ya prescribió. Ese es el sistema, por si acaso. No me extrañaría nada que digan que es homicidio culposo. Porque tú tienes que probar que el muerto de ayer en Chala tenía la intención de matar al policía. De repente se puede probar, ¿eh? Hay videos muy violentos. Ayer una turba atacaba a un patrullero. Le tiraban piedras al patrullero, pero no creo que tenían la intención de matar a los policías. Hay videos muy violentos de ataques a la policía. Y sí, hay más de 300 heridos, por supuesto. Pero no hay fallecidos en la Policía Nacional, ni en las Fuerzas Armadas. Lo cual quiere decir que el peligro de muerte o fue conjurado o nunca existió. Y eso es algo que tendría que estarse debatiendo a nivel nacional. Pero de ese tema no nos gusta hablar, pues. Ese es el problema. Y después regresan. Y después regresan y regresan y regresan. Años después regresan. Pregunten cuántos militares y policías han estado procesados por años por este tipo de incidentes. Saben que probablemente al final no les pase nada, pero también tienen que pasar una larga temporada en un proceso y a nadie le gusta eso. Muy bien, 8:25 de la mañana hay otras noticias, pero quería traerles estos documentos. Son leyes y reglamentos. Reitero los números para los que estén interesados. La ley 31012, que modifica el decreto legislativo 1186, y el reglamento, que es el que les he leído, que es el decreto supremo 012-2016 IN, ¿ya? De Interior. Esas son las normas. Léanlas antes de opinar. Primero se lee, después se opina. Pero peligro tiene que ser real e inminente. O sea, me van a matar. Por lo tanto, saco mi arma y mato. ¿Eso lo puede decir en los 26 casos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? ¿En serio? Los testimonios de las víctimas en Ayacucho, o sea, de los deudos de las víctimas en Ayacucho son otros, ¿ah? Gente que se asomaba y le cayó un balazo. Eso no es peligro real inminente. Para matar a esa persona en particular, además.
Así están las cosas en el Perú el día de hoy. Estamos discutiendo cosas que no discutíamos desde hacía, creo que yo, muchos años. Hay otras novedades hoy, varias, en varios campos. En el campo ejecutivo, hoy juramenta un nuevo presidente del Consejo de Ministros y dos ministros más, Educación y Cultura. Los ministros renunciaron en protesta por las muertes. El nuevo presidente del Consejo de Ministros es una gran incógnita. Jorge Nieto no aceptó por una serie de cuestiones, creo que de índole también práctica. Jorge Nieto quiere ser candidato a la presidencia de la República, si se ocupa de ser primer ministro, no podría postular en unas próximas elecciones. Pero de otro lado, se han barajado otros nombres. Ayer el presidente regional del Cusco descartó que él fuera el saliente. Se ha dicho que Rosa Mavila, la abogada Rosa Mavila, podría ser primera ministra. Eh, También se dice que el ministro de Defensa, Otárola, podía ascender a primer ministro. Lo que sabemos es que el señor Angulo se va. Eso sí está claro. No ha estado en otra, pero no sabemos quiénes van a ocupar las carteras ministeriales. Que este gabinete, así como está, cambiando al señor Angulo, vamos a ver quién sale. Es mejor que los gabinetes de Castillo. Yo creo que sin ninguna duda. De lo que hemos peinado y revisado, por lo menos son personas que conocen su sector, que algún mérito tienen para estar ahí y que no tienen antecedentes penales. Que eso ya es, comparado con Castillo, bastante. Y creo que no responden a ninguna cuota, porque la señora Dina Boluarte no tiene partido ni bancada. Entonces no tiene mucho que negociar. Lo segundo hoy es que regresamos al escenario del Congreso. Vamos a estar con el congresista Anderson en un instante, porque es un escenario que viene muy mal. Viene muy mal porque se necesitan 87 votos para lograr un adelanto de elecciones. Y a estas alturas parece que no hay. Parece ser que la izquierda, sobre todo la izquierda más radical, quiere forzar la renuncia de Dina Boluarte para que se adelanten las elecciones. Y va a votar en contra de todas maneras. Lo de la Asamblea Constituyente es una excusa. Déjense de tonterías, no necesitan una Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente es un nuevo Congreso. Es exactamente lo mismo que un Congreso que tiene el objetivo de redactar una Constitución. La única diferencia. La tarea legislativa es diferente, pero es la misma conformación, igualito. La misma cosa. Elegido con las mismas reglas. Además, para producir supuestamente un resultado distinto. Es como si ustedes le entregaran a este Congreso o al anterior a ese, la redacción de toda una Constitución. Va a salir cualquier cosa. Les aseguro que va a salir cualquier cosa. La Comisión de Constitución de este Congreso a lo único que se ha dedicado con ahínco es a evitar que los disuelvan. Nada más. Esa es su única tarea. Es lo único que ha hecho. Ni un debate importante, nada. La bicameralidad, sí, pero comenzaron a ponerle ahí patas de cabra. Es una cosa de locos. En fin, vamos a ver cómo va. Yo creo que no van a alcanzar los 87 votos. Porque necesitas algunos votos de la izquierda que entró en Perú Libre. Y todos esos votos están en contra. Todos. La última vez no fueron a votar, además 23. No fueron a votar. O sea, estaban ahí, pero ni siquiera votaron. Así que ni con Avanza País ni con Renovación, que votaron en contra, hay que recordarlo también, porque quieren bicameralidad y reelección, o sea, que les aseguren una chambita a futuro, ¿ya? Unos están por la chambita de futuro y otros por controlar los medios de producción en la economía peruana, en medio de una crisis. Muy bien. Vamos a ver qué pasa después. Lo único que es la renuncia de Dina Boluarte para que podamos ir a un proceso electoral. Pero Dina Boluarte puede decir no renunciar, con lo cual vamos a tener una crisis que va a durar meses. Por la culpa de estos sinvergüenzas, de verdad. Con 26 muertos. Les interesa un pepino. Bien agarraditos están ahí. Impresionante. Bueno, ese es el otro escenario. Y hay un tercer escenario esta mañana que ya parece una noticia antigua, ¿no? Que viene del pasado, esas que ya nadie las mira.
La semana pasada condenaron al Chito Ríos. A nadie le importó, o sea, por el asesinato de Saúl Cantoral. Y ha sido la noticia más colada en medio de esta crisis. Bueno, hoy día vienen otras de esas. Se ha anunciado para hoy, desde las 8 de la mañana, ya debe estar ocurriendo, que la Corte Suprema, en la sala que preside el doctor San Martín, van a emitir un fallo muy importante de una casación presentada por Ollanta Humala y Daniel Heredia, que alegan que el delito de lavado de activos vinculado a donaciones de campaña no existe y que se les está procesando, en este momento están en juicio oral, por un delito que no existe y que por lo tanto no pueden ser juzgados. Esto ya lo perdieron en la instancia menor, lo están apelando. Y se basa en un principio que yo he explicado y vengo explicando desde 2014. El delito de financiamiento ilícito de partidos políticos existe desde agosto del 2019. Fue aprobado por el Congreso luego del referéndum que estableció que tenían que haber sanciones penales, porque esa fue la fórmula constitucional que adoptamos. Antes no existía. Era ilícito, contrario a la ley de partidos políticos, recibir fondos y no declararlos. Sí. ¿Constituye delito? No. ¿Por qué? Porque no está en el Código Penal. Recibir fondos de campaña ilícitamente, ¿es lavado de activos? No. Tú lavas para otro. No. Y la tesis de que los señores Humala recibieron ese dinero para dar obras a Odebrecht durante su gobierno implica colusión, pero no implica lavado de activos. ¿Cuál es el lavado? ¿Qué están lavando? ¿Por qué recibir plata del Banco de Crédito para Keiko Fujimori no es lavado de activos, pero recibir plata de Odebrecht sí es lavado de activos? Si Odebrecht y el Banco de Crédito eran empresas legítimas, legalmente constituidas en el Perú y operando en el Perú cuando hicieron esas donaciones. ¿Se dan cuenta? Es un fallo muy importante porque afecta no solo a los Humala, sino a todos. A todos. Y se cae lo central, pero lo central de toda la demagogia fiscal que hemos visto en los últimos 6 años. Yo espero que no lo manden, no lo pateen de nuevo, porque lo que hace el Poder Judicial cuando no quiere resolver una papa caliente, no te dice si sí ni no, sino que se resuelva en el juicio. Yo espero que tengan el coraje de resolver el asunto de una buena vez y que se explique de una buena vez que eso nunca fue delito. Y lo otro que se cae es que los brasileros no van a declarar en los procesos. Y ya lo advirtieron más de una vez. Y si no van a declarar en el proceso, no hay forma que se condene a nadie. Porque los fiscales no constituyeron prueba anticipada de las declaraciones preliminares. Y eso no se lo están explicando a la gente. Pero en fin, yo solo soy, Abel, una abogada cachinera. ¿Te acuerdas? Cachinera. 2 años se demoró el fiscal Juárez Atoche en acusar a Martín Vizcarra y el expediente tiene exactamente lo mismo que tenía hace 2 años. No encontró nada más. Las declaraciones de 3 personas. Nada más. De su ex amigo Hernández, el que fue ministro de Agricultura, de la gente de Obrainsa y la gente de otra empresa constructora. 3 testimonios. Exactamente lo mismo que hace 2 años. ¿Qué hizo en los 2 años siguientes? No sé, no tengo idea qué hizo en los 2 años siguientes. No sé, pasar con la aguja y el hilo, los expedientes, no sé, foliarlos, no tengo idea. Pero 2 años después lo acusan exactamente lo mismo que hace 2 años. Muy bien, a ver, nos vamos a las cosas importantes, tenemos que hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado, el congresista Carles Anderson, que al ser no agrupado, también tiene, como dicen, una posición expectante en lo que va a pasar hoy día. Vamos con él, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos agradeciendo a Palestra Editores por toda la comunidad jurídica para toda la comunidad jurídica de Lima,
A partir del 1 de diciembre pueden encontrar todas las novedades del Fondo de Editorial Palestra en librerías Tumacro, ubicada en la avenida Santa Cruz, 160 San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Los libros de Palestra Editores cada vez más cerca de ti. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el congresista Carlos Anderson. Rosa María, adelante. Así es, estamos con Carlos Anderson esta mañana, congresista de la República, no agrupado, y como les decía, justamente por no tener bancada, está en una posición de observador expectante. Él, junto con Ed Málaga, fue uno de los promotores de la moción de vacancia presidencial, que finalmente se resolvió de otra manera, pero hasta donde sé, no se opone tampoco al adelanto de elecciones. Muy buenos días, señor Anderson. Empecemos primero por su posición. Hoy día, a las 10 de la mañana en el Congreso, ¿cuál es la posición que usted lleva al Congreso esta mañana? A ver, dos cosas primero. Solamente para dejar las cosas bien claritas, ¿no? Yo fui el primer político a que se le preguntó sobre el tema de adelantos de elecciones y yo di todo un desarrollo de lo que debería ser, ¿no? Dije que en caso, esto fue hace como 9 meses atrás, sucedía lo que sucedió de alguna forma, ¿no? Que el presidente Castillo, digamos, dejara el poder. Lo que correspondía era la sucesión presidencial de acuerdo con la Constitución, es decir, la señora Boluarte, ¿no es cierto? Y que en caso por alguna razón ella no pudiera hacerlo, o estuviera impedida de hacerlo, entonces le correspondía al señor, a quien dirigiera el Congreso de la República, y que de ahí, aunque la Constitución no es clara, mi opinión es que deberíamos ir a una elección general. Y lo explicaba por varias razones, digamos, y di mi argumentación, ¿no? Ahora, en relación a lo más reciente, también yo desde entonces nunca he dejado de repetir casi como un mantra: el país se merece una nueva oportunidad, requiere una nueva oportunidad. Necesitamos dar un paso atrás para dar 5 pasos adelante, pero hay que hacerlo bien esta vez, ¿no? Entonces, el viernes antepasado, ya tenemos 10 días más o menos, cuando me reuní con la señora Boluarte, ¿no? En esa reunión que ella tuvo con los partidos y con mi bancada de uno, ¿no? Yo pasé como 1 hora y media con ella y le dije claramente algunas cosas. Le dije, uno, que tenía que reconocer primero su extrema vulnerabilidad, su debilidad, y que tenía el reto de convertir su debilidad en fortaleza, y que la forma de hacerlo era tomando el toro por las astas, que significaba, por ejemplo, salir de inmediato, ¿no? Ese día viernes, a anunciar el adelanto de elecciones. Y le recomendé abril de 2024. Y no fue una recomendación, digamos, vacía. Yo antes que eso conversé con medio mundo sobre qué era lo razonable para hacer algunas reformas razonables, ¿no? Desafortunadamente no me hizo caso ese día. No tenía por qué hacerlo. No lo hizo el viernes, no lo hizo el sábado, y el domingo, a la medianoche, ya con otras circunstancias, ¿no? Anuncia esto. Y la verdad además es que cometió, hay que decirlo, señor Anderson, el error garrafal, parece que para satisfacer a los presentes, de juramentar hasta el año 2026. Totalmente. Y en el instante en que lo dijo, dije, no entendió nada, está completamente fuera de la realidad. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y de hecho, durante mi conversación hubo un segundo momento que me preocupó, porque cuando yo le dije, señora Boluarte, digo, usted tiene que entender que las acciones violentistas se van a multiplicar. Me dijo, no, me enseñó un cuadro, me dijo, no, mira, son 150, 150 personas. Yo recuerdo que 150 personas hoy, mañana 500 y pasado mañana 50.000, le digo. Esa es la naturaleza del fenómeno, es como las epidemias. Igualito, hay un contagio y hay un contagio social. Así que no lo subestime. Y le dije también, no permite entonces que los violentistas le pongan fecha de caducidad a su gobierno, póngase usted misma, ¿no? Bueno, pero ya estamos donde estamos, entonces mi posición ha sido la siguiente, la anuncié en el pleno pasado. Yo dije, a ver, si realmente hay un acuerdo, o sea, digamos, hay un nivel de consenso, que nos tenemos que ir, porque lo hicimos súper mal, tan mal como
al otro lado, ¿no es cierto? Y que el gran problema pareciera ser el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces yo me atreví a ser un poco provocador y dije, a ver, acordemos primero la fecha, ¿de acuerdo? Y segundo, pongamos el tema de la definición legal, qué sé yo, de la creación del instrumento llamado Asamblea Constituyente e incorporémoslo dentro del arsenal de instrumental de la Constitución como un mecanismo alterno, ¿no? Para la disolución parcial o total de la Constitución. Pero discutámoslos, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República, y así de esa forma acercamos posición. Y claro, evidentemente lo que yo quería era ver en qué medida la gente de izquierda, de Perú Libre y su satélite, realmente quiere decir Claro, lo que dice. claro, eso implica otra cosa, que es mucho más compleja, y no creo que sea posible, que es que con 87 votos en 2 legislaturas se modifique el artículo 206 de la Constitución, que establece la forma en la que se reforma la Constitución, estableciendo una opción B o C, en este caso, que sería la opción Asamblea Constituyente. Sí, que no es lo que estoy proponiendo, lo que estoy Okay, diciendo yo. Yo lo que pero estoy eso diciendo también se puede hacer con 66 votos y un referéndum. El problema es que no hay ni los 87 ni los 66. Son 44 votos exclusivamente de la izquierda que entró con Vladimir Cerrón. Nadie más quiere eso. Por supuesto. Pero, decía yo, si una forma de conciliar, ¿no?, es comprometernos a discutirlo, ¿no? ¿Qué implica una Asamblea Constituyente? ¿En qué medida, digamos, se superpone un poder constituyente con un poder constituido? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es Señor Anderson, el problema con la izquierda de Vladimir Cerrón es que cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, desconocen el resultado. Entonces, mira, Rosa María, el tema es muy sencillo para mí. ¿Ok? Yo no quiero Asamblea Constituyente, yo jamás voy a votar por una Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Pero si lo que se necesita para que ellos voten, porque ellos no quieren votar, no nos equivoquemos, ellos no quieren irse. Es que no van a votar nunca. Nunca. Bueno, no importa. Porque lo que ellos quieren, Rosa María, señor Anderson, lo que ellos quieren es que se vaya Dina Boluarte. Está bien. Para que se vaya Dina Boluarte, la única forma en que se vaya es que no haya adelanto de elecciones, con lo cual solo le queda a ella renunciar. Por supuesto, sabemos el juego, las cartas están echadas, eso es lo que ellos quieren. Entonces, una forma, creo yo, inteligente es que esto quede bien claro. Por eso yo lo digo en todas partes, ¿no? No nos engañemos. Estos señores y señoras no quieren irse, por eso piden una imposibilidad, ¿no? Yo incluso lo ilustré en una entrevista que me hicieron, le digo, es como que en este instante tú me digas, ya, yo salgo, qué sé yo, me caso contigo, pero en este instante me tienes que llevar a almorzar a París. Entonces, evidentemente, no hay forma, pues, ¿no? Claro. Porque hay hasta 3 y ya estamos en París. Estamos en París. No quieres, pues, es otra forma de decir que no, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen ellos, una y otra vez. Así que, bueno, en negociación, en el mundo de la negociación, de lo que se habla justamente cuando hay ya posiciones ancladas, ¿no? Es de encontrar un punto de negociación, un espacio de negociación. Entonces, por eso yo dije, bueno, ok, ustedes quieren discutirlo, ¿no es cierto? Discutámoslo, pero eso va en segundo plano. Lo más importante, lo primero que tiene que haber es un acuerdo para adelantar elecciones, y no de manera caprichosa, no de manera loca, porque ahora, no trata de ir corriendo con el edificio en llamas. Hay una tercera salida. No, hay 4, 5 salidas, 7 salidas. Hay una que es buena, hay una que es más fácil, que hoy día alcanza 66 votos. Si hoy día alcanzan 66 votos, en 3 meses, en 90 días se hace el referéndum. Y ahí es para abril del 2024, pero por todo salimos de toda la izquierda de su Asamblea Constituyente. Ojalá. Si alcanza yo creo que 66 votos hay. Todo el Perú va a ir a votar a favor de la Asamblea Constituyente, a favor no de la Asamblea Constituyente, a favor de ir a votar. Pero que no ponga, pues, Avanza Perú y Renovación, la bicameralidad o la reelección como requisito, pues. Ahora, es verdad que la bicameralidad... Yo por ejemplo, te cuento una cosa, Rosa María, si me preguntan, ¿no? Yo lo que creo, ¿no?, es que reformas fundamentales para evitar volver a caer donde estamos, ¿no? De acuerdo. Son, por ejemplo, la reforma del 117, para incluir la posibilidad de inmediato de que un presidente, porque tiene acusaciones de corrupción, puede hacer
puesto de lado, ¿no es cierto? Reformar, por ejemplo, también el tema de la cuestión de confianza, porque para mí no tiene ningún sentido que un gobierno decida poner a una serie de ministros a los que el Congreso no conoce, ni es responsable, simplemente, y tenemos que ponernos en esa situación de darle una confianza que no tiene ninguna base, ningún sustento, ni nada por el estilo, y que se presta más que nada a Entonces, estresar la miren lo que relación. podría hacerse. Con 66 votos, que sí los tiene la oposición a lo que es el gobierno de Pedro Castillo, porque sí los hay, se hace 5 propuestas. Adelanto elecciones, bicameralidad, reelección, modificación del 117, y 66 votos sí tiene. La izquierda queda completamente aislada, porque no participa en ninguna de esos. Y van ustedes y lo ponen a discusión nacional en un referéndum que puede celebrarse en marzo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Así que, por lo menos mi Limpio. voto va en ese sentido, va a favor, ¿no es cierto? Espero que mis colegas No van a no se llegar a los equivoquen esta vez. 87 ni de casualidad, pero sí Está pueden bien, superar los 66. está bien. Fíjate, yo me he acostumbrado en el Congreso a sorprenderme. ¿Ok? Sí. No soy tan así, tajante, digamos, en decir sí, no. Hay un arte, digamos, que no llego a manejar totalmente, que es el de la componenda, más allá de la negociación, ¿no? Y a veces se dan esas componentes. Hemos visto a los extremos unirse en los temas más alucinantes, así que lo dejo ahí, ¿no? Pero mire, 66 votos era lo que pedíamos, todos los que pedíamos adelanto elecciones desde hace meses. 66 votos y referéndum. Nunca se van a conseguir los 87, porque la izquierda, los 44 votos que tiene la izquierda controlados, jamás lo van a permitir. Quieren quedarse y sacan a la Asamblea Constituyente la manga. Sí, no, mañana sacarán otra pero cosa. Con 66 votos, ojo, el dictamen de la bicameralidad ya tiene más de 66 votos. Estoy convencido, Rosa María. Estoy convencido. Claro. Le estás hablando a un convencido. Entonces, ponen el de la bicameralidad a referéndum. Ponen el que aprueben hoy, adelanto elecciones, a referéndum. Y en marzo, todo el país vota. Y yo le aseguro que lo gana. Ahora, si a la gente no le gusta la reelección de congresistas, votará en contra. Claro. Pero tienen que entender que podemos hacer un mejor Congreso si los podemos reelegir, porque está demostrado. Claro. A los que realmente lo merezcan, ¿no? Exactamente. Sí. Modificar el juicio político al presidente de la República en ejercicio, van a votar a favor. La mayoría del Perú lo quiere. Y la mayoría del Perú quiere adelanto de elecciones con reformas. Si lo han dicho en todas las encuestas. Entonces, claro. Como no hay 87 votos para hacer reformas constitucionales, pero sí hay 66, entonces la negociación tiene que ser entre los 66 que puedan participar. Y ahí va mi pregunta. ¿Hay algún trabajo para juntar 66 votos en este momento en el Congreso? Sí hay. Ok, eso es lo que importa. Eso es lo más importante que me ha dicho hoy. Sí hay. Sí, con 66, simple y llanamente, todos los planes de Vladimir Cerrón, Bermejo y compañía quedan completamente fuera del radar. Offside, nos agarramos en offside. Quedan en offside, absolutamente en offside. Y me alegra. Bueno, otra forma de dejarlos en offside era la que yo estaba diciendo. ¿Ok? Que es decir, ok, tú quieres conversar, quieres que se discuta. Lo discutimos, pero primero que nada, adelanto elecciones. ¿Sí? Claro, pero eso pero van a decir, no somos no importa, Rosa María. Mi tarea es tirar propuestas, ¿sí? A ver si. No, si tienen adelante, sí, o sea, y ahí sí se le puede explicar al país que en efecto no se pueden tener elecciones mañana. No, pues exacto. Mañana claro. No es eso es irresponsable. Eso es irresponsable. Tenemos más que irresponsable, imposible, porque tendría que ser modificar. O sea, yo le decía a la gente, sí, Dina Boluarte renuncia mañana y hay que convocar elecciones de inmediato, como dice la Constitución. Williams es presidente. Pero esas elecciones de inmediato, si no le cambias una coma a la Constitución y a las leyes electorales, demoran de nuevo un año. Y implica que el presidente, por el 116 de la Constitución, tenga que juramentar en julio de 2024, porque ya no puede juramentar en julio de 2023, no le da el tiempo. No le cambias una coma. Y el problema es que sí hay voces que te dicen, cambiamos toda la legislación electoral. Toda. Y hacemos elecciones en 4 meses. Y yo lo escuchaba, usted también.
Sí, sí, lo he escuchado, por supuesto, y ahí hay odios escondidos y intereses escondidos y todo lo demás. Los puñales Lo salen ahí. lo que empujan por el inmediatismo es porque tienen, pues, o sienten que tienen todo listo y que tienen ventaja, ¿no? Claro, Así que por pero eso no la lo tienen, empujan. pues. O sea, No, yo yo sé no que no la sé qué tienen, pero cabeza cabe en la cabeza de Cerrón, después de lo catastrófico que ha sido el proceso regional municipal para Perú Libre. Al contrario, tendrían que darle más bien un tiempito para que la gente no se olvide de lo que acaba de pasar, ¿ya? Porque la Cerrón no es el elección, único, no es el único, ¿ah? O sea, son varios que piensan no, sí, exactamente igual, que tienen, digamos que hacen privilegiar lo que yo siempre he criticado, ¿no? Privilegian lo personal o lo partidario antes que lo nacional, ¿no? así es. Y el otro tema que tienen en el Congreso, que es un tema muy caliente para todas las personas que vienen de provincias, es el tema de las muertes. O sea, hay 26 muertos hoy día ya. Ujú. Y desde el Congreso, lo único que vemos es una utilización de los muertos en el discurso político, sí, Por supuesto, sí. pero, pues, como siempre, pero ninguna acción. Pero ¿qué acción podemos tomar desde el Congreso? Comisión investigadora, siempre se ha hecho. No. Sí, sí, bueno, Porque está bien, de acuerdo. fiscalización, o la comisión de fiscalización establece un grupo de trabajo que examina qué pasó. Porque hay reglamentos y leyes que se han incumplido, Bueno, aparentemente. Entonces, bueno, evidentemente, hay dos partes, ¿no? Hay dos partes. Uno, lo más importante es no caer, creo yo, en el juego político de la utilización, de la contabilidad de muertes, ¿no? Para justificar lo injustificable, así es. que es la violencia. Y yo, como digo, quien acude a la violencia como método de protesta, tiene que estar dispuesto a aceptar la violencia como método de represión. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Cuando alguien está que manda, qué sé yo, Huaraca. digamos, como, no, no, ni guaranga con dinamita y cosas por el estilo, Claro. ¿verdad? No, O no, sea, y ahí la norma, doctor, la norma es clarísima. Si el policía se enfrenta a alguien que está poniendo en peligro su vida o la de los demás, con riesgo de tiene que vida, responder. tiene que responder. Eso está clarísimo. El Exacto, asunto es que exacto. en muchos casos no se ha aprobado el riesgo de vida, pues. No, totalmente, ¿no? Y como hasta en la guerra, ¿no es cierto? Hay reglas establecidas y hay crímenes de guerra, ¿no? Seguramente también hay crímenes en la represión, pero no partamos por criminalizar la represión, porque No, porque está la represión, legalizada. la Está en la represión ley. es, Además, claro, el Congreso la- anterior, usted no lo recuerda, pero el Congreso de Merino estableció que la policía nunca, nunca puede tener prisión preventiva ni preliminar. ¿Qué tal? Nunca, así mate, nunca. Están exonerados de la prisión preventiva, por ley. Ya que más ventaja, pues, doctor. O sea, ya, digamos, es una tremenda ventaja. Y parece que todo el mundo sí, lo ha a ver, olvidado. Ayer, un amable seguramente hay muchas abogado me cosas lo hizo que hacer, recordar. pero lo que uno no puede esperar, te digo, es que en estas situaciones sencillamente el Estado, que es quien tiene, digamos, el poder excluyente, ¿no? Exclusivo, mejor dicho, de la fuerza, porque nosotros como sociedad se lo dimos, en un contrato social imperfecto, lo que tú quieras, ¿no? Simplemente diga, bueno, ¿sabes qué cosa? Voy a convencer con palabras y buenos modales, No, ¿no? no, no, A no, aquellos señor Anderson, que están o sea, incendiando, qué sé yo, un local usted y del yo, Estado usted, y cosas por claro, el pero usted y estilo. yo no hemos estudiado para eso, pero estas personas sí. Policías y militares son entrenados, capacitados, y Sí, hay muchísimas formas de romper una manifestación, una protesta, sin disparar un tiro. seguramente, pero Hay, habría que estar desde ahí Julio adelante, César, ¿eh? habría que estar ahí adelante y ver a toda esta gente que te está No, desde tirando Julio piedras y César. cosas por el Mire, estilo para lo poder básico aceptarlo. a ver, es difícil hacerlo en Chala, ¿no? Pero durante años, o sea, a mí siempre me decían, ¿por qué nunca le hacen caso a las protestas en Pucallpa? Porque tú cierras la carretera, o sea, los militares cierran la carretera o los policías y no entra ni sale nadie. A ver quién Claro. O aguanta sea, 10 María, días. mira, O yo no sea, soy un experto, seguramente hay mil formas mejores de hacerlo, pero así en la es. crítica tenemos que tener cuidado, porque esos policías y militares también son padres de familia, Y también son obedecen hermanos, órdenes. son tíos y todo lo demás, y a mí me duele tanto, digamos, las muertes de personas civiles, inocentes,
¿no? Como me duele también las heridas y el riesgo de Es que, muerte de muchas de estas personas, ¿no? pero en los resultados, señor Anderson, estamos completamente de acuerdo, comparto con usted. Y además ellos obedecen órdenes, van a hacer lo que les indiquen hacer, porque son Claro. buenos militares, buenos policías, obedecen sus órdenes. Pero el asunto es que usted tiene policías heridos, sí, muchísimos, 4 en UCI, muy graves, pero tiene 26 muertos al otro lado. Entonces hay una Sí, pues, desproporción en el a ver, resultado. entonces, qué sería lo adecuado? Que huvieran 20 muertos de este lado. No, pues que No, ese no es no, el no sería tema. adecuado, sería absolutamente Sí, inadecuado. 0 muertos a por los dos supuesto. lados, Por ¿no? supuesto, pero si tú tienes, o sea, hay que entender una cosa, Rosa María, hay gente que ha sido asusada, está siendo asusada por profesionales de la violencia, Sí, profesionales de la violencia que además también utilizan, pues, qué sé yo, los ímpetus de los jóvenes y los ponen como carne de cañón al frente para que hagan los peores destrozos que te puedas imaginar. Yo tuve esas imágenes, estos policías arrinconados, así tapándose con claro, esto pero por mientras les tiran ejemplo, piedras y todo lo demás, Lo de ¿no? Chala es otro fenómeno. Lo de Chala es Mira, clarísimo que es mafia, minería ilegal. el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Ayacucho también fue más claro. Allí fue un grupo, ¿no? A hablar con los generales, les dieron permiso, les dieron media hora, ¿sí? Y después, ¿qué pasó? Los otros, los violentos, dijeron, nada que Entraron media por atrás. hora, ahí vamos por aquí, vamos por allá. O sea, además también hay que darse cuenta que ha habido todo un trabajo de inteligencia, porque se ha tratado de atacar de manera simultánea una serie de activos críticos nacionales, ¿no? Para generar el máximo de violencia, cerrar las vías de comunicación para generar el mayor caos. O sea, esto realmente tenemos al Estado peruano bajo ataque y entonces tienes que defenderte con todo lo que tú tengas. Que en Así esa es. defensa, que en esa defensa haya crímenes, ya, ni siquiera voy a decir errores, ¿no es cierto? Que tienen que ser perseguidos, por supuesto que sí, de acuerdo, no, nunca vamos a aceptar, digamos, el salvajismo como método de solución de ningún tipo de tema. Pero poner el énfasis exagerado en eso y no darse cuenta que el Estado está en riesgo, que nosotros, la vida de las personas, incluso la estabilidad emocional de cientos de miles de peruanos y no más, ¿no? Tampoco eso es sencillamente ser un demócrata bobo, ¿me entiendes? Voy a apelar ahora, voy a Sí, apelar a su inteligencia por hablar 2 minutos de economía. Las ok, noticias son trágicas hoy día porque la Cámara de Comercio de Lima dice que las ventas han bajado en 33% para la campaña navideña. terrible, exacto. Ese es el otro aspecto de la contabilidad, ¿no? O sea, hay una contabilidad de muertes lamentables, de heridos, ¿no? Pero hay una contabilidad económica. La propia Cámara de Comercio de Lima ha estimado que más o menos se pierden 1.700 millones de soles al día. Al día. Mira, al día. Yo, sinceramente, calculo que es más, ¿ya? Ah, Porque, más. por supuesto, lo que está sucediendo, fíjate, es una retracción, eso es una pérdida de oportunidades, ¿ya? Eso es lo que sucede. Entonces, en lugar de tener una campaña, pues, navideña pujante, que era como donde íbamos, ¿ah? Todo Claro. se paralizó. Mira, hoy día nomás en la mañana escuchaba que han abierto una carretera y pueden pasar los camiones de fruta, 95% de las frutas podridas. Y ni siquiera se la pueden dar a los chancheros, porque para los chancheros es un costo ir a recoger la fruta podrida, ¿no? Entonces, eso es menor producción que no llega, que tiene un impacto sobre los precios, ¿me entiendes? Si hiciéramos todo el cálculo, por ejemplo, de lo que ha significado esto para el tema de la industria del turismo, que empezaba a levantar El turismo ha cabeza y le han sido dado con palo. La un cantidad palo. de turistas, mira, multiplica cada turista que escribe en sus redes, no vayan a Perú nunca, porque nos han tratado así, hemos tenido encerrado 8 días en las calles, en las carreteras, durmiendo a la Era. intemperie. O sea, mira, el daño que eso significa es terrible, ¿no? Entonces, por eso es que te decía que esta contabilidad Por tiene eso que es ser que más creo que amplia. un referéndum para adelanto de elecciones, va a tener un apoyo popular enorme, porque el Seguramente. daño económico ha sido muy grande. Ahora, pregunta al economista, que también sabe de psicología, porque nos dicen que los economistas saben más de psicología que de otras. Bueno, esa es la única rama de la economía que yo rescato, de verdad, la Claro, economía del comportamiento. Sí. claro. Este, eh, esta pequeñísima, digamos, contracción durante estas semanas se debe a la incertidumbre de lo que viene
porque ha habido un golpe de Estado, porque se ha vacado el presidente, o es solo vinculado a los disturbios? Mira, yo te digo una cosa, de repente me equivoco, ¿ok? Pero mi percepción es que, si bien es cierto, hay un porcentaje importante de peruanos, sobre todo en la Sierra Central, en la Sierra Sur, digamos que siente que le han robado a su presidente, ¿ok? Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Es un tercio del país. Sí, exacto. La verdad es que los otros 2 tercios han recibido con mucha alegría, ¿ya? Y mucho alivio, ¿no es cierto?, el no tener más la tortura de despertarse y saber que han puesto a otro delincuente como director general de algo, o que hay otro pariente fugado, otro ministro, otro gran escándalo, etcétera. O sea, había lo que se llama un feel good effect, un efecto de sentirse bien, ¿no? De repente empezó la gente y nuevamente le cae todo este palo, ¿no? Entonces, una vez que pase una ola de disturbios, ¿cree usted que sí va a haber un alivio y yo creo sí que va a sí. haber... Ok. Yo creo que sí. Además, también, fíjate, escuchar a los ministros que hay en estos momentos, ¿no? En su gran mayoría, en su inmensa mayoría, muy buenos técnicos, se nota que saben lo que están haciendo. Sí, su ¿no es tema lo cierto? que no tienen es peso político, pero sí No saben su tienen. tema. No, yo sé, y yo con el tiempo he aprendido la importancia de ser tecnopol, ¿no? Ah, O sea, técnico y político, ¿no es cierto? ah. Y se necesitan más de esos, pero de acuerdo, pero por lo menos, fíjate, No, sí, escuchar es a que gente es que conoce infinitamente mejor. su sector, o sea, es un mundo de diferencia, ¿no? Y ese mundo de diferencia, ¿no? Si podemos, y que es una de las tareas que tiene pendiente, creo, este gobierno, señora Boluarte, empieza a limpiar, ¿no? Todo lo que entró, digamos, de mal en las instituciones del Estado, con el propósito justamente de minarlas, ¿no? Entonces creo que vamos a poder avanzar, porque mira, en la mayoría de sectores económicos, por lo menos, y te lo digo porque yo ahí sí recibo mucha información de gente de primera que fue desplazada por don nadie, ¿no? Creo que recuperar ese capital humano para el Estado va a ser absolutamente vital y va a ayudar a mejorar la ejecución del gasto y Claro. otras cosas. Ahora, mi pregunta iba más, en Lima no han habido disturbios mayores, han No, habido claro. algunas manifestaciones pacíficas. Sin embargo, usted, muchas personas hemos ido a centros comerciales este fin de semana, ayer lunes, por ejemplo, están vacíos, hay muy poca gente. Entonces Claro. ya no es el disturbio, es... Lo que pasa es que es el miedo. No gasto, porque si gasto... Rosa María, es más que el miedo al gasto, ¿sabes qué cosa es? Es el miedo a lo que uno ve en las redes, la facilidad, la rapidez con la que, por ejemplo, tú te vas no sé, pues a un mall, a un centro comercial de estos, y de repente entra una turba. O sea, ¿eso es posible? Claro que es posible, porque todo eso está siendo orquestado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante tener máxima alerta. Entonces, hay mucha gente que dice, mejor, ¿sabes qué cosa? Mejor lo compro por internet. Yo estoy seguro que las ventas por internet. Pero hay que ver cómo se defienden los comerciantes, ¿no? Porque los de Perú Libre entraron a mesa redonda y las imágenes, francamente, son graciosas porque salen corriendo, porque salen todos los trabajadores en mesa redonda y los sacan en quema, porque por supuesto. Mesa redonda vive de la campaña navideña, le quita la campaña de Navidad y los mata de hambre. Eso es lo que yo, mira, la verdad, te digo, yo siempre he querido darles el beneficio de la duda a la gente de Perú Libre y alrededores, porque hay algunas personas, digamos, de manera individual, pero ¿sabes qué cosa? Incluso algunas de ellas, que en el trato, digamos, más íntimo, más de conversación, etcétera, uno puede decir, bastante razonable su visión, etcétera, discrepo en algunos puntos, etcétera, pero a la hora de cuadrarse frente a las grandes líneas de acción, ¿no? Que en este caso es la constituyente, causar el mayor caos, explotar al máximo las muertes, hipócritamente, porque la verdad es que no creo que les interese nada la vida de las personas, ¿ya? Porque si les interesara, haría más bien llamados a la calma, llamados a la protesta Claro. sana, ¿no? Legítima, y no pues asusadores profesionales como Bermejo, como Bellido, malcriados, agresivos. Sí, no, ayer en todos. Huancayo ha habido una manifestación presidida por Monseñor Barreto muy importante por la paz, donde pedían que se investiguen, por supuesto, todas las muertes, pero, digamos, la gente salió a manifestarse libre y tranquilamente por la paz, muy tranquilos. Sí, ¿no? En Ica, en Trujillo, en diferentes partes. Mira, el Perú, en su mayoría, es un país que reclama paz y orden, porque el resto lo hacen ellos,
con su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, no, el Estado ha fracasado en eso, en darle lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, sí, la verdad es que es muy emocionante ver cómo ciudadanos conscientes de sus responsabilidades y de sus derechos, ¿no? Salen a protestar, pero pacíficamente, y es un llamado a la paz. Mira, nada se construye a partir de la violencia solamente engendra violencia. Ahora, todas las protestas pacíficas piden adelanto de elecciones, ¿ah? Sí, Todas. tú sabes que yo, por lo menos, en mí no van a encontrar a alguien que diga, no, pero demorémonos, para nada. Mire, Ah, y si hubiera una varita mágica que pudiera hacer que mañana mismo fueran las elecciones, yo sería el hombre más feliz del mundo, porque le quitaría pues significaría una válvula de escape, ¿no? Para toda esta presión social, pero hay que educar un poco también, si quieres tú, a la ciudadanía y explicarles que lo más parecido al que nos vayamos ya es hacerlo en abril del 2024, ¿no? Habiendo hecho algunas reformas básicas para evitar repetir la tragedia de estos últimos años. ¿usted cree que hay un peligro de que el gobierno de Dina Boluarte no tiene bancada, no tiene partido, no tiene nada, la verdad, se apoye en las Fuerzas Armadas y termine siendo un gobierno cívico-militar? No creo eso, sinceramente. Para mí, lo más peligroso, más bien, es que la señora Boluarte, en su desesperación, caiga presa, digamos, de los sectores de la derecha y derecha extrema. ¿Ok? Bueno, sí, también, es que van Sí, juntos, sí. pues. Bueno, está bien, perfecto. Me refería más que nada al estamento político, más que al estamento Okay. militar, porque eso sí sería traicionar, digamos, la razón de ser del gobierno que fue elegido, ¿no? Yo no voté por el señor Castillo, jamás votaría por sectores de la izquierda, no creo que la izquierda tenga ningún tipo de soluciones para generar riqueza, bienestar en el país, creo que son respuestas equivocadas, creo que son bastante buenos para identificar los problemas, para diagnosticar los problemas, pero nunca pasan de eso y simplemente lo explotan, ¿no? Para otro propósito, porque si no, sucede lo que comparten, creo yo, 100% ese análisis de Petro, ¿no? Que dice que cuando la gente pobre empieza a progresar, ¿no? Empieza a votar por la derecha y por lo tanto hay que tenerlos pobres, ¿no? Mantenerlos pobres. Sí, esa es la mentalidad de esta gente. Entonces, sinceramente, yo los combato porque yo sí creo que el país merece salir adelante, pero sin dejar tanta gente atrás, sin dejar a nadie atrás. No tenemos que promover, ¿no es cierto?, el crecimiento y el desarrollo, no solamente el crecimiento del PBI o la baja inflación, no, lo que significa realmente que las familias puedan vivir con más dignidad, ¿no? Así es. Y esperemos que el próximo año la inversión privada no sea cero, pues el crecimiento como ha sido este año, ¿no? Seguramente, pero todo depende, mira, la Todo inversión depende. es un tema de confianza, ¿no? Si hay, digamos, la expectativa de que las cosas van a mejorar, porque, como me he cansado de repetirlo, la nuestra es una crisis, en términos económicos, es una crisis de pérdida de oportunidades. Hemos Así es. tenido la oportunidad de oro los últimos 3 años de crecer a un ritmo de 6, 7, 8%, pero sin ningún problema, y no lo hemos hecho. Y eso ha significado, pues, miles de millones de dólares que hemos dejado pasar como si fuéramos un país súper rico, como si todas las oportunidades volvieran a cada rato sin ningún problema, y no es así, lo sabemos. Me tengo que ir, Rosa María, porque si no, no Lo llego sé. al Congreso. Yo Sí, lo único que le digo es, consigan 66 votos. está Muchísimas bien. gracias, congresista. Gracias por estar ahí. Y, amigos, nos quedamos un ratito más. A ver, no sé si tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta del público conmigo? Gracias, El congresista. tema, Hasta luego, gracias. Hasta luego. 66 votos, ya lo saben. Con 66 votos hoy se consigue adelanto elecciones. Pero, hay un pequeño giro en la historia. Todos tenemos que ir a votar. Ya no votan los congresistas, votamos todo el pueblo. ¿tienes Si hay información en tu 66 teléfono, votos, Rosa María? perdóname, Información en tu teléfono te he mandado. información en mi teléfono, un segundo, por favor. Abel me mantiene al día mientras esto va sucediendo. Muy bien, ya tenemos. Ah, mira, la Corte Suprema declaró infundado recurso de casación presentado por defensa de los Humala, supongo, ¿no? Sí. Sí, esto lo está declarando en el caso de Humala, así es. Muy bien, lo que pasa es que este es un titular que nos llega a través de RPP. Declararon infundado. Por lo tanto,
el asunto se tiene que discutir en el juicio oral que se está siguiendo ahora en el Poder Judicial. Calculen unos 6 meses, 8 meses, tal vez un año, para que terminemos de encontrar una pena, porque era la oportunidad para que la Corte Suprema pudiera discutir el tema y fijar una línea, pero todo esto con cargo a leer la resolución, porque en este momento no le he podido leer. En esto estaba la esperanza de los Humala y de Keiko Fujimori, hay que decirlo de hecho sea de paso. Pero vamos a establecer, ver qué establece ahora el juicio oral, porque lo que se me adelantó a mí era que como ya está el juicio oral en marcha, entonces la Corte Suprema va a decir, ya no es el momento de resolverlo, que se resuelva en el juicio oral. Vamos a ver. Pero esta tirada de pelota, pues, termina solamente dilatando todo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y Abel, ¿alguna otra cosa más del público esta mañana? A ver, Rosa María, sí, hay muchas preguntas. Permíteme un segundito. Ajá. ¿Qué sería mejor, dicen, si la bicameralidad o o también proponer la renovación cada 2 años y medio del Congreso de la República? Las dos cosas son importantes. No son excluyentes, son muy importantes. A ver, tener un Senado implica tener un Congreso mucho más reflexivo y que no se puedan aprobar normas que violen los derechos fundamentales de las personas simplemente con 2 votaciones una tras otra. O sea, acá el anteaño pasado, durante el 2020, bueno, y parte del 2021, en ese Congreso corto, se declararon inconstitucionales no menos de 12 normas. El Tribunal Constitucional se constituye ya en un Senado de facto, porque tiene que estar revisando la constitucionalidad de lo que emite el Congreso. El primero es el Consejo de Ministros, que observa las leyes. Y el segundo es el Tribunal Constitucional, que las declara inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no tenemos Senado. Y sí se necesita un Senado. Porque la constitucionalidad de las leyes es un asunto muy importante. Ahora, las propuestas, y la que se aprobó es lo mismo. A ver, en la Constitución de 1979, que ya no está vigente, teníamos un Senado y una Cámara de Diputados que eran simétricos, tenían casi las mismas funciones. Obviamente el Senado o la Cámara de Senadores tenía facultades de nombramiento de funcionarios, etcétera, y la de diputados, las facultades de interpelar, censurar, etcétera. Pero en materia legislativa, las 2 cámaras tenían iniciativa y las 2 cámaras eran revisoras, se votaban de ida y vuelta. Entonces el proceso legislativo era interminable. Lo que se propone ahora es que las cámaras sean asimétricas, no tienen las mismas funciones. Todas las iniciativas son de diputados y todas las iniciativas se revisan en Senado. Entonces es un proceso más ágil, sí, no tan ágil como tenemos ahora. Es una solución intermedia. Y se dividen las funciones, es así, de control político y de nombramientos de altos funcionarios del Estado. Que es una buena salida. Ya se votó eso en el Congreso. Tiene algunos problemas el dictamen, sí, pero se aprobó con más de 66 votos y podríamos ir a votarlo en referéndum. Sobre la renovación del Congreso, acá viene la historia para que ustedes entiendan por qué es importante. En los Estados Unidos, que son los padres del presidencialismo, ellos inventaron el presidencialismo, no nosotros, ellos, y toda América Latina lo copia, con instituciones del parlamentarismo, en el nuestro más todavía, muy bien. En el presidencialismo norteamericano, una de las cosas más importantes que hay es el balance entre el Ejecutivo y el Legislativo. Obviamente también hay un balance con el Poder Judicial. En ese balance, el presidente empieza su mandato con una mayoría, pero a la mitad de ese mandato, esa mayoría puede convertirse en minoría, puede volver a ser mayoría, puede crecer o decrecer. Es decir, hay un premio o castigo al gobierno a través de el balance que le crea el Congreso. Y eso se hace en los Estados Unidos, que el mandato presidencial es de 4 años con reelección. Eso se hace a mitad del mandato. En el año, digamos, tú cumples 2 años
y ahí vienen las elecciones de término medio. ¿Se elige a toda la Cámara de Representantes de nuevo? No, no. Y eso es lo que es interesante, porque hay un grupo, todos tienen mandato de 4 años, pero hay un grupo que sale y otro que entra, que no calza con el mandato del presidente. Es una fórmula tal vez un poquito elaborada. Aquí el proyecto presentado por Adriana Tudela hablaba de un cambio total del Congreso, lo cual puede ser muy complicado, hay que decirlo, porque puede dejar un presidente sin bancada. Y un presidente sin bancada es un presidente vacado. Entonces hay que pensarla bien. Hay que pensarla bien. Pero sí, es un mecanismo muy interesante que creo que tiene que incorporarse. ¿Por qué? Porque sirve, porque además nosotros tenemos otro problema en el Perú. Nosotros votamos para Congreso cuando no sabemos quién va a ser presidente. Ese es un error. Nosotros deberíamos votar por Congreso sabiendo quién va a ser presidente, para decidir si le damos mayoría o no. Pero votamos a ciegas. Nosotros votamos en abril por 20 candidatos a la presidencia y por Congreso. Y resulta que salen 2. Y de esos 2, ¿no es cierto?, ninguno con mayoría en el Congreso, porque el voto se atomizó en la primera vuelta. Entonces, es muy importante también cambiar la fecha de la elección parlamentaria, cosa que los parlamentarios no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque tienen más oportunidades si se atomiza el voto. Es como comprarte más tickets en la tinca. Pero es un asunto que hay que debatir también. Y por supuesto lo que ha dicho el señor Anderson, que lo hemos manifestado acá 20 veces, no puede ser que la Constitución peruana no tenga juicio político contra el presidente por delitos comunes, como lo tiene el impeachment en la Constitución de Estados Unidos, que es la que nosotros tomamos para tener presidencialismo en el Perú. Y es que a nadie se le ocurrió que un presidente podía ser ladrón. Bueno, últimamente como que hemos tenido pruebas de lo contrario, entonces sería mejor poner en la Constitución esa posibilidad. Y no está recurriendo a un artilugio como la vacancia por incapacidad moral, que no es un juicio, es una revocatoria express, con 87 votos. No tiene ningún sentido. De esos temas hemos debatido ya muchos años, y sí, están lo suficientemente maduros para hacer las reformas. Pero es que el Congreso no ha querido hacerlas. Como reitero, la Comisión de Constitución se ha dedicado en el último año y medio única y exclusivamente a que no lo disuelvan. Nada más, esa es su tarea, que no lo disuelvan el Congreso. Ahí estamos. Muy bien. A ver, Muy bien, 8 Rosa y María. van a hacer. En Arequipa Sí. estoy viendo acá en los titulares que hay escasez de gas doméstico. Claro, pues, el gas llega por camión. Si Chala está cerrado, no hay forma. No hay forma. La única forma sería mandar gas por Matarani y subir por el otro lado, pero es mucho más caro el flete, mucho más caro todo. No, tendrías que mandarlo por barco y entrar por Matarani. Complicadísima situación. Pero sí, hay escasez de gas. Ojalá que abran por horas, por lo menos, para que pasen. Si es que no van a hacer un cerco a lo Edad Media, que también es otra posibilidad, pero parece que todavía no lo han visto y ya es muy tarde para hacerlo, ¿no es cierto? Que dejen pasar por horas, ¿no? Porque Arequipa ahorita no tiene gas. Ese es el problema. Muy bien, Abel. Muy bien, Rosa María. Permíteme solamente decir de los comentarios que leo, no sé si las personas no entienden esta posición, no es atacar a la policía ni a las Fuerzas Armadas. Yo les sugiero que escuchen la homilía de Monseñor Castillo el domingo pasado, muy, muy acertada, donde habló de la sabiduría y puso como ejemplo al GEIN, que había hecho un trabajo estupendo para atrapar a Abimael Guzmán sin disparar. Así es que, Así es, con sí, inteligencia. sí, inteligencia, ¿no? Y usó La sabiduría, la texto. sabiduría es un don del Espíritu Santo, señores. Úsenlo. Sobre todo los bautizados y practicantes que nos escuchan cada día. Úsenlo. Sí. Ciencia, entendimiento, sabiduría. Usen esos dones del Espíritu Santo por el amor de Dios. Se los pusieron como impronta en su confirmación. Y además hay que decir siempre lo que reitero. Un pensamiento muy infantil, 7, 8 años más o menos, admite que una cosa existe y nada más existe.
¿no? Pero conforme vamos creciendo y desarrollando nuestra mente y nuestra experiencia, podemos admitir que dos cosas son posibles al mismo tiempo. Hay que aceptar que esas dos cosas son posibles al mismo tiempo, aunque parezcan en apariencia contradictorias. ¿Ok? Dos cosas contradictorias son posibles al mismo tiempo. ¿Ok? Es posible reprimir la violencia, sí. Y es posible hacerlo sin matar a nadie, sí. Son posibles aunque parezcan contradictorias. ¿Ok? Es como cuando le explicas a un niño pequeño algo así como, mira, tu papá y tu mamá te quieren mucho y siempre te van a querer, pero ellos no pueden vivir juntos. Para un niño pequeño es muy difícil de entender eso. Se demora años, terapia, ¿no es cierto? Son dos cosas que parecen contradictorias, pero que son posibles. Eso es exactamente igual. ¿Tú puedes reprimir la violencia? Sí. Hay unas leyes que te establecen reglas, formas. Está todo escrito. Hay un entrenamiento, una estrategia, una táctica, armas, tecnología. ¿Puedes reprimir? Sí. ¿Puedes matar indiscriminadamente? No. Porque el derecho a la vida no se suspende durante el estado de emergencia. Y no puedo agarrar ese pem con una arma automática. No puedo, pues. No puedo. ¿Ok? Eso es lo que no puedo hacer. Ni tampoco puedo pararme como francotirador y al que pasa, ¡pum!, le disparo y me lo bajo. Tampoco. Porque la amenaza tiene que ser real e inminente contra mí. Y yo, para defender mi vida y los que me rodean, sí puedo usar mi arma realmente. Pero tiene que venir alguien a atacarme a mí. No yo estar en un mirador, ¿no es cierto? Y viendo puntitos pasar y pum, 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 me lo... Ya, eso no puedo, pues. Está en la norma. Yo no he escrito la norma, la ha escrito el Ministerio del Interior y el Congreso de la República. Y los policías no tienen prisión preventiva ni preliminar. O sea que tranquilos, nadie los va a meter presos. Además, entonces, pues, pero sí es verdad que no podemos vivir como país con carreteras tomadas. Y menos, hay que decirlo, menos por una causa que no es justa. Creo que el adelanto de elecciones es una causa muy justa, pero la libertad de Pedro Castillo, no. Pónganse una mano en el pecho. ¿Les parece que la libertad de Pedro Castillo es una causa justa por la cual merece un ser humano perder la vida? No, eso es injusto y es cruel. Y los que están asusando esto tienen que saberlo. Es injusto y cruel que pongan adelante a gente que pierde la vida, porque los instigadores nunca están en primera fila. Jamás. Jamás. Es injusto y es cruel. Un buen líder no lleva a su pueblo a la muerte. Así de claro. Muy bien. A ver. No, nos vamos, Rosa María. Nos tenemos que ir. Así es. Vamos a estar que se caen los trolls. Ojo, es una legión de trolls, ¿ah? Pero ya sí, estos ya vienen de la DIN. Tenemos de la DIN, ya, psicotrolls. Los trolls del psicosocial, ¿ya? Son buenazos, pero taca. Ustedes bloqueen, nomás bloqueen. A ver, acá a todos los bloquean. Pobre tiene que leer toda esta basura todas las mañanas, ¿no? Y ese es otro precio, pues, muchachos. No estamos para eso. Esperemos que hoy se consigan 66, o si se consideran 87 sería fantástico, no creo que hagan 87 votos, pero que consigan 66 y nos vamos a un referéndum. Y todos pueden participar. Genial. Bien, Rosa María, nos vamos. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.